Javier Serrano salía del complejo de oficinas a las 8 en punto de la tarde. La costumbre de la puntualidad se había convertido en una segunda naturaleza tras 20 años construyendo su negocio. Su empresa constructora no toleraba el caos, exigía una disciplina férrea. Con 48 años a sus espaldas, controlaba un imperio inmobiliario y tenía las reuniones programadas al minuto. La jornada de hoy había terminado con unas negociaciones con inversores. Mañana le esperaba un viaje a las afueras para inspeccionar un nuevo terreno edificable. La vida transcurría plácida y predecible, sin sorpresas. Se dirigió al aparcamiento, sacando las llaves de su todoterreno negro. El atardecer otoñal envolvía la ciudad en un aire fresco. Las farolas ya se habían encendido, iluminando el estacionamiento desierto. A Javier le encantaba ese momento del día, cuando el ajetreo de la oficina se calmaba y podía quedarse a solas con sus pensamientos. Delante de él se perfilaba su coche, su fiel compañero de los últimos 3 años. Fiable, potente, cómodo. Junto a la puerta del conductor había una mujer. Era de mediana estatura, de unos 50 años, y llevaba un pañuelo estampado en la cabeza y un largo abrigo marrón, algo gastado. Su rostro estaba cubierto de finas arrugas, pero sus ojos eran vivos, penetrantes. Apretujaba un bolso de tela entre las manos. Javier frunció el ceño. Otra mendiga o una activista de alguna fundación. No soportaba que invadieran su espacio personal. «Disculpe, ¿necesita algo?», preguntó con frialdad, deteniéndose a un par de metros. La mujer levantó la cabeza. Su mirada era extraña, a la vez serena y tensa, como si viera algo inaccesible para los demás. «No suba al coche ahora», dijo con voz firme y serena. «Es peligroso». Javier esbozó una sonrisa irónica. Así que era eso. Una adivina o una estafadora montando un numerito para sacarle dinero. Se había topado con docenas como ella cerca de la oficina, en las estaciones de tren, en los centros comerciales. Siempre era el mismo modus operandi: asustar y luego ofrecerse a quitar un mal de ojo por una suma considerable. «Mire, no creo en todas esas predicciones», atajó él, caminando hacia la puerta. «Déjeme pasar». Pero la mujer no se movió. Es más, alargó una mano y lo agarró por la manga de la chaqueta. El agarre fue sorprendentemente fuerte. «Mire abajo», dijo con insistencia. «Debajo del coche». Javier intentó soltarse, pero algo en su entonación le hizo detenerse. No era histeria ni súplica, era seguridad. A regañadientes, miró el asfalto bajo el chasis del todoterreno. La tenue luz de la farola apenas llegaba hasta allí, pero incluso en la penumbra se distinguía una mancha oscura. «Líquido de frenos, aceitoso y extendiéndose», aclaró la mujer, soltándole la manga. «Vi a un hombre hace unos 15 minutos. Estaba agachado junto a la rueda delantera. Cuando me vio, se fue deprisa. Hacia allí». Señaló la salida más lejana del aparcamiento. El corazón de Javier se detuvo un instante, sobrecogido por un mal presentimiento. Se puso en cuclillas y miró más de cerca. Efectivamente, la mancha era reciente y, junto a la rueda, había una huella. La marca de la suela de una zapatilla o un zapato sucio. Nítida, como si alguien hubiera estado allí de pie hacía muy poco. «¿Quién es usted?», preguntó bruscamente, incorporándose. «¿Cómo sabe lo del líquido?». «Carmen Rivera», respondió ella con sencillez. «Soy adivina. Me gano la vida por la ciudad, leyendo el destino de la gente. Pasaba por aquí y vi a ese hombre. Algo en su comportamiento me pareció sospechoso. Decidí esperar para advertir al dueño del coche». Javier sacó el móvil, encendió la linterna y apuntó el haz de luz bajo el chasis. La mancha crecía, lenta pero inexorablemente. ¿El líquido goteaba de algún punto superior? Probablemente del latiguillo de freno. Se enderezó, sintiendo un escalofrío en la espalda. Si se hubiera puesto al volante y hubiera salido a la autovía a gran velocidad, los frenos habrían fallado en el peor momento posible. En una curva, o al adelantar. No hacía falta mucha imaginación para adivinar las consecuencias. ¿Por qué se quedó?, preguntó en voz más baja. Podría haber seguido de largo. Carmen se encogió de hombro. El destino siempre avisa a tiempo. Pero ahora no se trata de mí. Llame a un mecánico. Que revisen el coche a fondo. Javier asintió, marcando el número de la asistencia en carretera. La conversación duró unos minutos. El operador prometió enviar a un especialista en media hora. Guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia Carmen. La mujer permanecía inmóvil, con la mirada perdida en la distancia. Su rostro estaba pensativo, ausente. «Gracias», logró decir. «¿De verdad? Es posible que me haya salvado la vida». «Es posible», convino Carmen. «O quizás solo ha pospuesto un encuentro con la desgracia. El tiempo lo dirá». Una formulación extraña. Javier quiso preguntarle más,
pero en ese momento entró en el aparcamiento una furgoneta de servicio. De la cabina se bajó un hombre de unos 40 años con un mono de trabajo azul y un maletín de herramientas. ¿Elías Navarro? Un perito de automoción especializado en la detección de sabotaje. Javier lo había llamado a él específicamente. La intuición le decía que un mecánico corriente no sería de ayuda. Buenas noches, saludó Elías, examinando el todoterreno. ¿Qué ha ocurrido? Javier le explicó brevemente la situación. Navarro se arrodilló en silencio, sacó una linterna portátil y empezó a inspeccionar los bajos del vehículo. Los minutos se hicieron agónicamente largos. Carmen seguía apartada, sin intervenir. Finalmente, el perito se levantó, limpiándose las manos con un trapo. Un corte, constató secamente. El latiguillo de freno delantero derecho. Un trabajo limpio. No es una rotura completa, sino un corte deliberado, calculado para que el líquido se fugara poco a poco. ¿No habría notado el problema hasta el momento de frenar? Y a gran velocidad. El accidente habría sido inevitable. Sus palabras cayeron sobre sus hombros como un peso abrumador. Javier se apoyó en el capó, intentando calmar el temblor de sus manos. Alguien quería verlo muerto. Alguien se había acercado a su coche a plena luz del día en un aparcamiento vigilado y había cometido el sabotaje con total tranquilidad. Tenía más preguntas que respuesta. ¿Puede redactar un informe?, le preguntó a Elías. ¿Oficial? ¿Para la policía? Claro. Ahora mismo documento los daños y saco fotografías. Le recomiendo que revise también las grabaciones de las cámaras de seguridad. Si su testigo, dijo, asintiendo hacia Carmen, vio al hombre, quizás se le pueda identificar. Javier se volvió hacia la mujer. ¿Seguía allí? Inmóvil como una estatua. Se acercó a ella, mirándola a la cara. ¿Cómo es que estaba usted aquí justo en ese momento?, le preguntó en voz baja, con sinceridad, sin misticismos. ¿Me estaba siguiendo? ¿O de verdad ha sido una coincidencia? Carmen sonrió por primera vez en toda la conversación. Recorro la ciudad todos los días, dijo. Echo las cartas a los transeúntes cerca de la estación de tren, en los centros comerciales, a veces en el parque. Me gano la vida. Hoy mi camino pasaba por delante de su oficina. Vi a un hombre inclinado junto al coche. Algo en él me alarmó, tenía demasiada prisa. Miraba a todos lados. Cuando me vio, prácticamente echó a correr. Decidí esperar y comprobar qué había estado haciendo. Eso es todo. ¿Y supo que era líquido de frenos?, insistió Javier con incredulidad. Crecí en un pueblo, respondió Carmen con calma. Mi padre arreglaba maquinaria, tractores, coches, motocicletas. Desde niña sé distinguir el aceite del gasoil y el anticongelante del líquido de frenos. La mancha era característica, y la huella del zapato al lado también me alertó. Era evidente que el hombre había estado ahí, agachado. Lógico. Demasiado lógico para ser mentira. Javier asintió y sacó la cartera. ¿Cuánto quiere?, preguntó sin rodeos. Por la advertencia. Por haberse quedado. Carmen negó con la cabeza. Nada. Por ahora. Nada. Si quiere agradecérmelo, ya encontrará la manera más adelante. Ahora, ocúpese de su seguridad. Averigüe quién ha sido y por qué. Se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia la salida del aparcamiento. Javier la siguió con la mirada, sin encontrar las palabras. Qué mujer tan extraña. Qué encuentro tan extraño. Pero gracias a ella, seguía vivo. Elías Navarro continuaba fotografiando los daños, murmurando algo para sí. El vigilante del aparcamiento se acercó para disculparse. Las cámaras de ese sector llevaban una semana sin funcionar. La reparación se estaba retrasando. Claro. ¿Cómo no? Javier llegó a casa en taxi. Durante todo el trayecto, repasó mentalmente lo sucedido. ¿Quién podría desear su muerte? Competidores no le faltaban, pero nunca se había llegado a los atentados. Su negocio era limpio, sus tratos transparente. Tampoco creía tener enemigos personales. Se había divorciado de su mujer hacía 5 años, pero se separaron amistosamente. El reparto de bienes se hizo sin escándalo. Su hija, Victoria, estudiaba en Inglaterra desde hacía 3 años. Su hermana, Valentina, vivía en el extranjero desde hacía 10 años, se había casado allí. No tenía más parientes cercanos. Su padre había muerto hacía 10 años. Su madre, mucho antes. El apartamento lo recibió con el silencio de siempre. Espacioso, cómodo, con muebles de diseño y un mínimo de objetos personales. Javier se sirvió un whisky y se acomodó en el sillón junto a la ventana. La ciudad, abajo, brillaba con miles de luces. Por alguna de esas calles caminaba Carmen Rivera, la adivina que le había salvado la vida. En algún lugar se escondía quien le había cortado el latiguillo de freno. Las dos caras de la misma moneda. El peligro y la salvación. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue llamar a su abogada, Elena Basanta, una mujer de mediana edad,
inteligente y meticulosa, que trabajaba para él desde hacía 6 años y nunca le había fallado. Elena, necesito una investigación, dijo sin preámbulo. Completa. Competidores, antiguos socios, cualquiera con quien me haya cruzado en los últimos 5 años. Busca a quien pudiera tener un motivo para hacerme daño. ¿Ha pasado algo?, preguntó ella, alarmada. Un intento de asesinato ayer por la tarde. Te daré los detalles después. Ponte a ello. Tras colgar, se acordó de Carmen. ¿Dónde viviría? ¿Cómo encontrarla? La adivina había mencionado la estación de tren y los centros comerciales. Podía intentar buscarla por allí. ¿Y Elías? Llamó a Elías Navarro. ¿Las grabaciones de las cámaras han servido de algo?, preguntó. En parte, respondió el perito. Las cámaras de los sectores adyacentes grabaron a un hombre saliendo del aparcamiento más o menos a esa hora. Estatura media, chaqueta oscura, gorra de béisbol. No se le ve la cara, pero tiene una forma de andar peculiar. Cojea ligeramente de la pierna izquierda. He enviado el material a la policía. Cojea. Una pista. Javier dio las gracias a Elías y se puso a pensar en sus siguientes pasos. Era poco probable que la policía encontrara al culpable rápidamente. Tenía que actuar por su cuenta. Pero primero, debía agradecer a Carmen como era debido. La encontró 2 días después. Estaba de pie a la entrada de un centro comercial, colocando unas cartas del tarot sobre una mesita plegable. Varios transeúntes curiosos se detenían a preguntarle por su futuro. Carmen respondía sin prisa, con dignidad. Llevaba el mismo abrigo gastado, el pañuelo, anudado con el mismo esmero. A su lado, el mismo bolso de siempre. Hola, saludó Javier. Acercándose, Carmen levantó la cabeza, lo reconoció y sonrió levemente. Hola, estoy vivo y sano, y es gracias a usted. Quiero agradecérselo, como es debido. Sacó un sobre y se lo tendió. Dentro había una suma importante, suficiente para vivir cómodamente durante medio año. Carmen negó con la cabeza, sin tocar el sobre. No necesito dinero sin más. No es sin más. Me salvó la vida. Si salvara a todos los que corren peligro, no me bastarían ni 10 vidas, observó ella con aire filosófico. Pero ya que insiste, le propondré otra cosa. Javier frunció el ceño. ¿Qué exactamente? ¿Un chalet junto al mar? ¿Quiere que la haga directora de una de mis empresas?, preguntó, riendo. Carmen recogió las cartas, las guardó en el bolso y lo miró con fijeza, evaluándolo. Luego sonrió, apreciando su sentido del humor. Usted tiene una casa vieja. ¿Dónde se crió? ¿En un lugar apartado? A las afueras. Ahora está vacía. Javier se quedó helado. ¿Cómo lo sabía? La casa existía de verdad. Era propiedad de su padre, abandonada hacía muchos años. Después de la muerte de Felipe Serrano, nadie había vuelto por allí. Los terrenos de alrededor habían sido vendidos a una promotora. La casa en sí no le interesaba a nadie. ¿Cómo sabe lo de la casa?, preguntó lentamente. El destino me guía, respondió Carmen, evasiva. Deme las llaves y viviré allí. Es todo lo que necesito. Allí no hay nada de valor, dijo Javier, desconcertado. Es una ruina, sin comodidades. ¿Para qué la quiere? Necesito un lugar tranquilo, lejos de la ciudad, para mi familia. Tengo una hija, Vera, tiene 25 años, y 2 nietos. Los gemelos Miguel y Carlos, tienen 5 años. Vivimos los 3 en un pequeño piso en un barrio obrero. Es agobiante y ruidoso. Los niños necesitan espacio, aire fresco. Su casa es justo lo que necesitamos. Su lógica era aplastante. Javier guardó silencio, tratando de procesar lo que había oído. Por un lado, la casa no le servía para nada. Por otro, ¿por qué precisamente esa casa? ¿Una coincidencia? ¿O es que Carmen realmente sabía algo? Está bien, dijo finalmente. Tengo las llaves en la guantera del coche. Quédense todo el tiempo que quieran. La casa no le sirve a nadie de todos modos. Carmen asintió, satisfecha con el trato. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos brilló un destello de gratitud. Gracias. No se arrepentirá. Javier no estaba tan seguro, pero una promesa es una promesa. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche a por las llaves, sintiendo la pesada mirada de la adivina en su espalda. Carmen Rivera se mudó a la vieja casa 3 días después de recibir las llaves. Javier apenas tuvo tiempo de asimilar lo que había pasado cuando ella ya había recogido sus cosas, las había cargado en una furgoneta alquilada y se había marchado a las afueras. Su hija Vera la ayudó con la mudanza. Era una joven silenciosa y delgada, con las manos encallecidas por el trabajo. Los gemelos, Miguel y Carlos, correteaban a su alrededor, haciendo preguntas sin parar e intentando meterse en las cajas. La casa los recibió con olor a humedad y a olvido. Una construcción de 2 plantas, de vigas oscurecidas, con un porche torcido y la pintura de las contraventanas desconchada en algunas partes. Antaño,
Allí había vivido la familia Serrano, Felipe con su mujer, su hija y el pequeño Javier. Luego, la mujer murió y Javier se fue a la ciudad a estudiar. La hija también se marchó de casa. El padre se quedó solo. Felipe pasó los últimos años de su vida en su piso de la ciudad. La casa quedó abandonada. Desde su muerte, 10 años atrás, la construcción había permanecido cerrada, invadida por la maleza y deteriorándose con el tiempo. Carmen recorrió todas las habitaciones, inspeccionando los rincones, palpando las paredes. Vera limpiaba las ventanas en silencio, quitando telarañas y la suciedad acumulada durante años. Los niños corrían por el patio, felices con tanto espacio y libertad. ¿Estaban hartos del piso pequeño? ¿De las eternas discusiones de los vecinos? ¿De la habitación estrecha y del baño compartido en el pasillo? Aquí tenían su propio espacio, su propio mundo. «Mamá, aquí hay un sótano», dijo Vera en voz baja, señalando una puerta en un rincón de la cocina. «Está cerrado con candado». Carmen se acercó y probó el pomo. La puerta no cedió. Un viejo candado la mantenía firmemente cerrada. En el llavero no había ninguna llave que le correspondiera. «Ya nos ocuparemos de eso más tarde», respondió ella bruscamente. «Primero vamos a adecentar las habitaciones». Había mucho trabajo por hacer. La electricidad la conectaron una semana después. Por suerte, el tendido pasaba cerca. Solo hubo que restablecer la acometida a la casa. El agua, de momento, la sacaban de un pozo que había en el patio, viejo pero en buen estado, con agua limpia y fría. La calefacción necesitaba una reforma, pero el otoño estaba siendo cálido. Con la estufa del salón se apañarían. Encontraron leña en el cobertizo, seca y lista para usar. Carmen le pidió dinero a Javier para la reforma. Él no se negó. Le transfirió una cantidad suficiente para los arreglos básicos. La adivina contrató a 2 hombres del pueblo más cercano. En una semana, repararon el tejado, reforzaron el porche y cambiaron las tablas podridas del suelo. Vera y su madre pintaron las paredes, empapelaron y fregaron los suelos. Los niños ayudaban como podían, acarreando cubos, pasando herramientas y recogiendo escombros. Al final de la segunda semana, la casa se había transformado. Por fuera seguía pareciendo vieja, pero por dentro se respiraba un ambiente acogedor. Ventanas limpias, cortinas nuevas, suelo reluciente. En el salón crepitaba la estufa, llenando las habitaciones de calor. En la cocina, Vera preparaba la cena. Los niños jugaban en el patio. Carmen estaba sentada junto a la ventana, contemplando el atardecer, pero algo en su comportamiento resultaba inquietante. Vera se daba cuenta de que su madre se quedaba largos ratos de pie junto a la puerta del sótano, como si escuchara algo. El candado seguía bloqueando la entrada, pero era evidente que Carmen tenía la intención de entrar allí. Una tarde, fue al pueblo y volvió con un candado nuevo y una sierra para metal. Empezó a manipular el candado de la puerta del sótano. «Mamá, ¿para qué quieres entrar ahí?», preguntó Vera en voz baja, mientras acostaba a los niños en la habitación de al lado. «Tengo que comprobar una cosa», respondió Carmen de forma evasiva. «No te preocupes, pronto lo sabrás todo». Al tercer día de intentos, consiguió cerrar el candado. La puerta se entreabrió, liberando el aire viciado del subterráneo. Carmen cogió una linterna y bajó por los escalones chirriante. El sótano era pequeño, de unos 5 por 5 metros, con el techo bajo y el suelo de tierra. En un rincón se apilaban cajas viejas cubiertas de polvo. A lo largo de una pared se extendían estanterías con conservas, caducadas hacía mucho tiempo. En el centro había una losa de hormigón, de aproximadamente 1 metro por 2. Sus bordes estaban manchados de algo oscuro, parecido a pintura vieja o alquitrán. Carmen se acuclilló junto a la losa y pasó la mano por la superficie. Fría, lisa. Era evidente que la habían puesto después de construir la casa. ¿Para qué? ¿Qué había debajo? Golpeó con el mango de una pala. El sonido fue sordo, como si debajo de la losa hubiera un hueco. El corazón se le aceleró. Entonces, la leyenda era cierta. Subió, cerró la puerta con el candado nuevo y escondió la llave. A Vera no le dijo nada, todavía era pronto. Tenía que actuar con cautela, sin hacer ruido. Apenas había vecinos cerca. La casa más próxima estaba a unos 300 metros, detrás de una arboleda, pero aún así, debía ser precavida. Pasó otra semana. Carmen continuó arreglando la casa, pero bajaba al sótano cada vez con más frecuencia. Vera veía a su madre sacar cajas viejas de allí y revisar su contenido. Una mañana, sobre la mesa de la cocina apareció un fajo de papeles amarillentos, escritos con una letra menuda. Cartas, documentos. Vera intentó echar un vistazo, pero Carmen guardó rápidamente los papeles en su bolso. Mientras tanto, los niños exploraban los alrededores, corrían por el bosque, jugaban junto al arroyo y curioseaban en el cobertizo abandonado. Un día, trajeron a un perro, flaco y sucio,
pero con una mirada leal. Vera dudaba si debían quedarse con el animal, quizá sus dueños lo estuvieran buscando. Pero Miguel y Carlos se echaron a llorar de tal manera que no tuvo más remedio que ceder. Llamaron al perro Chispas, lo lavaron, le dieron de comer y le prepararon un lecho en el cobertizo. Chispas resultó ser un animal agradecido. Pasaba los días al lado de los niños, vigilaba el patio y ladraba a los extraños. Los vecinos de la casa más cercana, los ancianos Jiménez, pasaron un par de veces a preguntar quiénes eran los nuevos inquilinos y de dónde venían. Carmen respondía de forma escueta y educada, pero sin dar detalles. Decía que le había alquilado la casa al propietario, que vivía con su familia y que no molestaban a nadie. Los ancianos asentían, los invitaban a su casa y se marchaban. Pero Vera notaba cómo se miraban entre ellos, como si estuvieran comentando algo. «Mamá, esa gente sabe algo de esta casa», dijo una noche, cuando los niños ya dormían. «El señor Jiménez me preguntó si no nos daba miedo vivir aquí». «¿Qué querría decir?». Carmen sonrió. «A la gente le encanta inventar leyenda. Esta casa ha estado mucho tiempo vacía. Es normal que haya cotilleos sobre fantasmas y tonterías por el estilo. No le hagas caso». Pero Vera sentía que su madre le ocultaba algo importante. El comportamiento de Carmen se volvía cada vez más extraño. Por las noches bajaba al sótano y pasaba allí horas. Una vez, Vera se despertó por unos ruidos que venían de abajo. Un estruendo, un chirrido, como si alguien estuviera moviendo objetos pesados. Bajó de puntillas y se pegó a la puerta del sótano para escuchar. Silencio. Luego, de nuevo, un chirrido y un golpe sordo. «Mamá», la llamó, abriendo un poco la puerta. Carmen estaba en el sótano, junto a la losa de hormigón. En sus manos sostenía un gran martillo. La losa estaba partida en dos, y los trozos, apartados a un lado, dejaban al descubierto un hoyo en el suelo de tierra. La linterna, apoyada cerca, iluminaba el contenido del agujero. Dentro se veían huesos viejos, humanos. Vera ahogó un grito y retrocedió. «Mamá, ¿qué es eso?». Carmen se dio la vuelta. Estaba pálida, pero serena. Lo que estaba buscando. «Entra y cierra la puerta. Tenemos que hablar». Vera bajó. Apenas se sostenía en pie. Huesos. Había huesos enterrados bajo la casa. ¿De quién? ¿Cómo sabía su madre que estaban allí? «Siéntate», le ordenó Carmen, señalando una caja vieja. «Escucha con atención. Te lo voy a contar todo». Y se lo contó, despacio, con todo detalle, sin omitir nada. Le habló de Gregorio Pantoja, el antiguo socio de Felipe Serrano, de su negocio en los años 90, cuando construyeron juntos sus primeras casas y ganaron su primer dinero. Del conflicto que estalló entre ellos en 1994, de la desaparición de Gregorio, que la familia Pantoja siempre consideró un asesinato. «Tu abuelo», dijo Carmen, mirando a su hija a los ojos, «era hermano de Gregorio. Se llamaba Anselmo Pantoja. Murió hace 5 años, pero antes de morir me contó la verdad. Me dijo que Gregorio no desapareció sin más, que fue a ver a Felipe Serrano a esta casa para arreglar unos asuntos y que nunca más se le volvió a ver. Anselmo sospechó de Felipe toda su vida, pero no tenía pruebas. La casa fue abandonada. No hubo nuevos inquilinos. Todo quedó cubierto por la maleza. Olvidado». Vera escuchaba, incapaz de articular palabra. Así que eran parientes de los Pantoja. Así que su madre había buscado esta casa a propósito. «Cuando me enteré de que el dueño de la casa era el hijo de Felipe», continuó Carmen, «comprendí que el destino me estaba dando una oportunidad. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que encontrar los restos de Gregorio, si es que estaban aquí. Tenía que limpiar el nombre de nuestra familia de toda sospecha». Anselmo sufrió toda su vida sin saber qué le había pasado a su hermano. «Yo le prometí que lo averiguaría». «¿Pero cómo apareciste junto al coche de Javier?», logró preguntar Vera. «¿Eso también fue planeado?». Carmen negó con la cabeza. «Eso fue una auténtica coincidencia. ¿De verdad estaba en la ciudad?». «Pasando por delante de su oficina. Esa tarde vi al hombre junto al coche. Me pareció sospechoso. Esperé. Y luego me enteré de quién era el dueño del vehículo. El resto ya lo sabes. Cuando Javier se ofreció a agradecérmelo, le pedí la casa. Y él aceptó. Ahora tenemos la oportunidad de saber la verdad». «¿Y qué piensas hacer con esos huesos?», susurró Vera, mirando con horror el agujero. «Primero hay que asegurarse de que es Gregorio», respondió Carmen. «Luego, encontrar pruebas de lo que pasó. En el sótano encontré cajas con documentos, cartas antiguas, borradores de contratos, anotaciones. ¿Hay algo importante ahí?». «Lo presiento. Necesito tiempo para estudiarlo todo». Vera asintió, aunque por dentro un escalofrío de miedo la recorría. Estaban viviendo en la casa donde había un hombre enterrado, posiblemente asesinado. ¿Y su madre estaba escarbando en ese pasado?
arriesgándose a traer la desgracia a toda la familia. Los niños no pueden entrar aquí. Vigílalos bien, dijo Carmen. Son demasiado pequeños, no deben saber nada. Y ni una palabra a nadie. Entendido. Entendido, respondió Vera con voz ahogada. Cerraron el sótano y subieron. Vera no durmió en toda la noche, dando vueltas en la cama y prestando atención a cada crujido. Los niños respiraban a su lado, tranquilos, sin sospechar el secreto que se ocultaba bajo su nuevo hogar. Por la mañana, la vida continuó como si nada. Carmen preparó el desayuno. Vera vistió a los niños para salir a pasear. Chispas meneaba la cola alegremente, pidiendo comida. El sol brillaba con fuerza, el aire otoñal olía a hojarasca húmeda y era fresco. Pero bajo esa aparente calma se escondía la tensión, la ansiedad, el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Carmen continuó estudiando los documentos del sótano. Cada noche, cuando los niños se dormían, extendía los papeles sobre la mesa, leía y tomaba notas. Vera a veces miraba por encima de su hombro, intentando descifrar la caligrafía. Cartas de Felipe, actas de reuniones, borradores de acuerdos. Todo estaba fechado en el 94, el mismo año en que desapareció Gregorio. Aquí hay algo, murmuraba Carmen, deslizando el dedo por las líneas. Felipe escribía sobre un conflicto, sobre que Gregorio lo chantajeaba. Le exigía dinero a cambio de su silencio. Pero, ¿silencio sobre qué? ¿Qué ocultaba Felipe? En las cartas no había respuesta, solo insinuaciones, medias palabras. Carmen se desesperaba, releía lo mismo 10 veces, buscando un significado oculto. Poco a poco, empezó a perfilarse una imagen. Felipe y Gregorio construían casas en los 90, cuando las leyes eran ambiguas y el control escaso. Posiblemente infringieron algunas normativas, aceptaron sobornos, engañaron a cliente. Gregorio quería salirse del negocio con las manos limpias y amenazó con contarlo todo a las autoridades. Felipe no podía permitirlo. ¿Un asesinato? ¿De verdad Felipe era capaz de algo así? Carmen no lo sabía. Recordaba lo que Anselmo le había contado sobre su hermano. Gregorio era un hombre de principios, honesto, que no toleraba el engaño. Si se enteró de las irregularidades, bien pudo haber amenazado con denunciarlo. ¿Y Felipe? ¿Cómo era él? ¿A juzgar por las cartas? ¿Acorralado? ¿Desesperado? ¿Es una persona desesperada capaz de cometer un crimen? Había pasado un mes desde la mudanza. Ya se habían instalado por completo en la casa. Los niños se habían adaptado y ya no se acordaban del antiguo piso. Vera encontró trabajo como limpiadora en la estación de autobuses del pueblo más cercano. Iba 3 veces por semana, no ganaba mucho, pero era un ingreso estable. Carmen seguía echando las cartas, pero con menos frecuencia, pasaba más tiempo estudiando los documentos. Los vecinos se acostumbraron a los nuevos inquilinos, y dejaron de hacer preguntas. La vida transcurría con calma, pero una tarde ocurrió algo que rompió la tranquilidad. Vera volvió del trabajo, pálida y asustada. «Mamá, ¿ha habido alguien merodeando?», dijo sin aliento, nada más cruzar el umbral. «He visto huellas junto a la valla, recientes, y Chispas estuvo ladrando toda la noche sin parar». Carmen se puso alerta, salió al patio y examinó la valla. Efectivamente, había huellas grandes, de hombre, que claramente no eran de ellos. Alguien había venido por la noche, había rodeado la casa, había mirado por las ventanas. ¿Para qué? ¿Quizá un vagabundo?, sugirió Vera. O un ladrón estudiando qué podía robar. Puede ser, convino Carmen, pero su voz sonaba insegura. Volvió a la casa, cerró todas las puertas con llave y corrió las cortinas. Esa noche se acostó tarde, atenta a cada ruido que venía de fuera. Chispas ladró varias veces, pero luego se calmó. Por la mañana, todo estaba tranquilo. Pasó otra semana. No encontraron más huellas, pero Carmen sentía que alguien los observaba, que alguien sabía que estaban allí, que alguien estaba interesado en la casa. Tenía que acelerar la búsqueda. Tenía que encontrar las pruebas definitivas de lo que le había pasado a Gregorio, y entonces podría actuar. Bajó de nuevo al sótano, se asomó al hoyo y examinó los huesos detenidamente. El cráneo estaba fracturado por detrás, como por un golpe. Eso significaba una muerte no natural, un accidente o un asesinato. Cada vez más preguntas y menos respuestas. El segundo mes llegaba a su fin. Carmen sabía que pronto llegaría el momento de revelar la verdad. Pronto tendría que contarle a Javier lo que había descubierto. Pero todavía no estaba todo claro. Todavía faltaban las últimas piezas del puzzle. Se sentó junto a la ventana, mirando el bosque que se extendía detrás de la casa. En algún lugar de ese pasado se ocultaba el secreto, y se juró a sí misma que lo desvelaría, pasara lo que pasara. Javier Serrano llevaba 3 meses sin pensar en la vieja casa. La vida lo había absorbido. Nuevos proyectos,
negociaciones con inversores, litigios con la competencia. La policía nunca resolvió el atentado contra su vida. No lograron encontrar al hombre que cojeaba. Las cámaras no ofrecieron una imagen nítida de su rostro. El caso quedó en el aire, perdiéndose poco a poco entre otros crímenes sin resolver. Javier contrató seguridad privada, cambió de coche y reforzó la vigilancia en la oficina. No hubo más intentos de hacerle daño, pero una mañana, a finales de noviembre, se acordó de Carmen, sin más, sin motivo aparente. Estaba desayunando, hojeando las noticias en la tableta, y de repente le asaltó un pensamiento: ¿qué será de la adivina? ¿Se habrá adaptado a la casa? ¿No se habrá arrepentido? Dejó la tableta y se quedó pensativo. Habían pasado 3 meses, un tiempo considerable. ¿Debería hacerles una visita? Comprobar que todo estaba en orden, ver si necesitaban ayuda. La decisión fue instantánea. Llamó a su chofer y le pidió que preparara el coche. El trayecto hasta la casa duró poco más de 1 hora. Autovía, luego una carretera comarcal y finalmente un camino estrecho que se adentraba en el bosque. Hacía mucho que Javier no iba por allí, pero recordaba bien el camino. El navegador lo llevó directamente al desvío donde comenzaba la finca. La casa había cambiado. Javier frenó junto a la cancela, examinando la construcción. El tejado estaba reparado, el porche reforzado, las ventanas limpias. En el patio reinaba el orden, con la leña cuidadosamente apilada junto al cobertizo. De la chimenea salía una columna de humo. Eso significaba que la estufa estaba encendida. Vivían allí, se habían instalado. Salió del coche y empujó la cancela, que se abrió con un leve chirrido. En el patio lo recibió un ladrido. De detrás de una esquina apareció un perro, un chucho viejo, pero de aspecto fiero. Javier se quedó quieto. El perro se detuvo a un par de metros, gruñendo y enseñando los dientes. «Chispas, quieto», se oyó una voz infantil. De la casa salieron corriendo 2 niños, idénticos como 2 gotas de agua, gemelos, de unos 5 o 6 años, con chaquetas viejas y botas de goma. Uno agarró al perro por el collar mientras el otro miraba a Javier con curiosidad. «¿Quién es usted?», preguntó el primer niño, sujetando a Chispas. «Soy el dueño de la casa», respondió Javier, esforzándose por sonar amable. «Javier, yo soy Miguel», se presentó el primero. «Y este es Carlos, mi hermano. Vivimos aquí con mi mamá y mi abuela». «Lo sé. ¿Está en casa la abuela Carmen?». Los niños se miraron y asintieron. Carlos corrió hacia la casa. Abrió la puerta de par en par y gritó hacia adentro: «Abuela, ha venido un señor que dice que es el dueño». Javier sonrió. «¿Un señor? Bueno, era justo». Esperó a que Carmen saliera de la casa. La mujer apareció en el umbral un minuto después, secándose las manos en un delantal. Lo reconoció y su rostro se contrajo. Sorpresa. Miedo. Pero rápidamente recuperó la compostura. «Javier Serrano», dijo con voz neutra. «No esperaba verlo. He decidido pasar a visitarlos», explicó él, acercándose, «para ver cómo se han instalado». «¿Todo bien?». «Todo bien», respondió Carmen escuetamente. «Gracias. La casa es estupenda. Estamos muy contentos». Se quedó en el porche, dudando claramente si invitarlo a entrar. Javier notó la tensión en su postura, en su voz. Algo no iba bien. Algo ocultaba. «¿Puedo pasar?», propuso él, «para ver qué ha cambiado. Hace mucho que no venía». Carmen titubeó y luego asintió. «Pase. Pero no esperábamos visita. Disculpe el desorden». No había desorden. Dentro reinaba la limpieza y un ambiente acogedor. Los muebles eran viejos, pero estaban cuidados. La estufa crepitaba, llenando las habitaciones de calor. En la cocina olía a pan recién hecho. Javier miró a su alrededor, reconociendo la distribución de las habitaciones, pero no la atmósfera. Antes, la casa había estado muerta, vacía. Ahora tenía vida. «¿Un café?», ofreció Carmen, quitándose el delantal. «Con mucho gusto». Ella fue a la cocina y él la siguió. Los niños se pegaron a ellos, sin quitarle los ojos de encima. Carmen sirvió el café en unas tazas de cerámica vieja, las puso sobre la mesa y se sentó enfrente. «¿Qué tal?», preguntó Javier, sorbiendo la bebida caliente. «¿Se han acostumbrado a la vida del campo?». «Nos hemos acostumbrado», asintió Carmen. «Mi hija Vera trabaja en la estación de autobuses del pueblo. Cuando ella está en casa, yo salgo a ganarme la vida. Así nos turnamos para cuidar de los niños. Los chicos están todo el día al aire libre. Aquí están mejor que en la ciudad. Gracias por la casa». «De nada. Estaba vacía de todas formas. Mejor que viva alguien en ella». La conversación no fluía. Carmen respondía con monosílabos. Su mirada era esquiva, sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde del delantal. Javier se dio cuenta de que quería que se fuera. Cuanto antes. «¿Por qué? ¿Qué escondía? ¿Puedo echar un vistazo a la casa?».
Preguntó directamente. Quiero ver qué han cambiado. Claro, aceptó Carmen, pero su voz sonó forzada. Recorrieron las habitaciones. El salón, el dormitorio de arriba, otra habitación donde dormían los niños. Todo limpio, ordenado, sin lujos. Javier recordó su infancia. Aquí había estado su cama. Allí, su padre leía el periódico. Allá, su madre preparaba la comida. El recuerdo le produjo una punzada de dolor. Apartó los recuerdos y volvió a la planta baja. En un rincón de la cocina vio una puerta, vieja, con un candado nuevo. Antes allí estaba el sótano. Su padre guardaba herramientas, conservas. Javier se acercó y probó el pomo. Cerrado. ¿También usan el sótano?, preguntó con indiferencia. Carmen se quedó paralizada un segundo. Luego asintió. Sí, es un trastero. Guardamos cosas. Lo que no usamos. Nada interesante. ¿Puedo echar un vistazo? Está oscuro y sucio, se apresuró a decir Carmen. La escalera es empinada y peligrosa. Mejor no. Javier se volvió hacia ella y la miró fijamente a los ojos. La mujer mantenía la calma, pero él notaba que estaba nerviosa. Muy nerviosa. Escondía algo. Carmen, ¿qué hay ahí abajo?, preguntó en voz baja. Nada especial, respondió ella, sin apartar la mirada. Cosas viejas. Suyas, probablemente, de su padre. Él no la creyó, pero no insistió. No ahora. Se despidió cortésmente y prometió volver a pasar. Carmen lo acompañó hasta la cancela y lo despidió con la mano mientras el coche se alejaba. Javier se fue, pero la inquietud permaneció. Algo no iba bien. Algo ocultaba. Y estaba relacionado con el sótano. Al volver a la ciudad, llamó a Elena Basanta. Elena, necesito tu ayuda, dijo. Apenas esperó a que respondiera. Encuéntrame toda la información que haya sobre la casa de mi padre. El historial de la finca, antiguos propietarios, conflictos, casos judiciales, cualquier mención. ¿Ha pasado algo?, se sorprendió la abogada. No lo sé. Posiblemente. Actúa rápido. Elena trabajó con celeridad. Una semana después, le devolvió la llamada. Su voz sonaba perpleja. Javier, he encontrado algo extraño. Tu casa aparece en un expediente de archivo de 1994. Hubo un conflicto entre tu padre, Felipe, y un socio, Gregorio Pantoja. Construían casas juntos, pero luego se pelearon. Pantoja demandó a Felipe, acusándolo de estafa. El caso nunca llegó a juicio. Pantoja desapareció. ¿Se denunció su desaparición? Lo buscaron durante 2 años y luego cerraron el caso. Se cree que se fue al extranjero o que murió. No se sabe con certeza. Javier guardó silencio, procesando la información. Pantoja desapareció en el 94. Su padre nunca le había hablado de ese hombre. ¿Por qué? ¿Qué más has encontrado?, preguntó. A Pantoja le quedaba familia. Un hermano, Anselmo, que murió hace 5 años, y un hijo, Salvador. Ahora tiene 35 años. Vive en la ciudad. Trabaja en una inmobiliaria. Parece un tipo tranquilo, sin antecedentes, pero hizo una pausa. Salvador se interesó varias veces por tu casa. ¿Fue por allí hace unos 3 años? Preguntando a los vecinos. Luego dejó de hacerlo. El corazón de Javier se aceleró. Salvador Pantoja, el hijo del desaparecido Gregorio, se había interesado por la casa. ¿Por qué? ¿Qué sabía? Consígueme sus datos, ordenó Javier. Dirección, teléfono, lugar de trabajo. Quiero hablar con él. ¿Para qué?, se extrañó Elena. Mejor no remuevas asuntos viejos. Podrían salir a la luz cosas desagradables. Por eso mismo lo hago. Quiero saber la verdad. Elena suspiró, pero aceptó. Un día después, le envió el expediente de Salvador Pantoja. Javier estudió la información. Soltero. Trabaja como agente inmobiliario en una pequeña empresa. Ingresos medios, sin créditos ni antecedentes penales. A primera vista, una persona normal. Pero Javier sabía que las apariencias engañan. Decidió actuar directamente. Llamó a Salvador, se presentó y le propuso quedar. Pantoja aceptó sin hacer preguntas y fijó la cita en una cafetería para el día siguiente. Salvador resultó ser un hombre alto y delgado. Vestía de forma correcta, pero sin lujos. Su apretón de manos fue firme y su mirada, directa. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y pidieron café. ¿A qué debo el honor?, preguntó Salvador. Quiero hablar de su padre, dijo Javier sin rodeos. De Gregorio Pantoja. Sé que desapareció en el 94. Sé que tuvo un conflicto con mi padre, Felipe. Quiero saber los detalles. El rostro de Salvador se endureció como una piedra. Dejó la taza y se enderezó en la silla. ¿Por qué le interesa?, preguntó con frialdad. Han pasado muchos años. El caso está cerrado. A mi padre nunca lo encontraron. Me interesa la verdad, respondió Javier. ¿Qué pasó entre nuestros padres?,
¿Por qué desapareció el suyo? Salvador guardó un largo silencio, estudiándolo con la mirada. Luego suspiró. Está bien, le contaré lo que sé. Mi padre y Felipe construían casas juntos. En los 90 era un negocio lucrativo, pero arriesgado. Infringían normativas, pagaban sobornos, engañaban a los clientes. Mi padre quería dejarlo, temía acabar en la cárcel. Felipe no estaba de acuerdo. Empezaron a discutir. Mi padre amenazó con contarlo todo a las autoridades. Felipe lo amenazó a su vez. Entonces, mi padre fue a su casa, esa de las afueras. Quería arreglar las cosas, llegar a un acuerdo, y nadie volvió a verlo. ¿Cree que mi padre mató al suyo?, preguntó Javier directamente. Creo que sí, respondió Salvador con firmeza. No hay pruebas directas, pero la lógica apunta a ello. Mi padre fue a ver a Felipe y desapareció. Nadie lo volvió a ver. Su coche lo encontraron abandonado en el bosque, a 3 kilómetros de la casa. Sin signos de lucha, sin sangre, nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Javier procesaba la información. ¿Su padre podía ser un asesino? Imposible. Felipe era estricto, pero justo. Le había enseñado a su hijo a ser honesto y decente. ¿Acaso todo había sido una mentira? Si estaba tan seguro, ¿por qué no insistió en la investigación?, preguntó. Insistimos, dijo Salvador con cansancio. Mi tío Anselmo no paró de dar vueltas por todas las oficinas. No encontraron nada. Felipe lo negó todo. Dijo que mi padre no había ido a verlo. Tenía una coartada. Su hermana confirmó que había pasado todo el día con él en la ciudad. Mentira. Por supuesto. Pero no pudimos demostrarlo. ¿Su hermana?, repitió Javier. ¿Qué hermana? Felipe tenía una prima segunda. Esperanza, aclaró Salvador. Ella le proporcionó la coartada. Dijo que habían estado juntos haciendo recados el día que desapareció mi padre. Murió hace unos 10 años. Javier recordó a la tía Esperanza, una mujer callada y retraída que los visitaba de vez en cuando. Después de la muerte de su padre, no había vuelto a tener contacto con ella, y ahora resultaba que podría haber encubierto a su primo asesino. ¿Qué sabe de la casa?, preguntó Javier. ¿Por qué fue allí hace 3 años? Salvador sonrió con amargura. Quería comprobar algo. Mi tío Anselmo, antes de morir, me dijo que la respuesta estaba en la casa, que había que registrarla, sobre todo el sótano. Fui, pero la casa estaba cerrada y tapiada. No pude entrar. Los vecinos me dijeron que el dueño no aparecía por allí, así que abandoné la idea. Luego me enteré de que le había cedido la casa a alguien, a una adivina o algo así. ¿Cómo se enteró? Sigo la propiedad, respondió Salvador con sencillez. Compruebo de vez en cuando si hay novedades. Vi que se había instalado gente. Quería ir a hablar con ellos, pero no tuve tiempo. El trabajo me absorbió. Javier lo miraba, intentando discernir si decía la verdad o mentir. Salvador parecía sincero, pero quién sabe. Dígame la verdad, dijo Javier lentamente. ¿Fue usted quien cortó el latiguillo de freno de mi coche hace 3 meses? Salvador se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No. ¿Yo no? ¿Qué latiguillo? Alguien dañó mi coche hace 3 meses. Quería provocar un accidente. Pensé, quizá haya sido usted. Por venganza, se lo juro. No fui yo. Salvador palideció y le temblaron las manos. Yo no soy capaz de algo así. No soy un asesino. No atentaría contra usted. Javier le escrutó el rostro. Parecía decir la verdad. Salvador realmente no sabía nada del atentado. Entonces, había sido otro. ¿Pero quién? Se despidieron en un ambiente tenso. Salvador se fue primero. Javier se quedó terminando su café frío. Le daba vueltas la cabeza. Demasiada información, demasiadas preguntas. ¿Su padre? Un posible asesino. Carmen, escondiendo algo en el sótano. Salvador, vigilando la casa, y un desconocido que había intentado matarlo. Sacó el teléfono y llamó a Elena. Necesito verte. Urgente. Tengo información que hay que verificar. Se reunieron esa tarde en la oficina. Javier le contó la conversación con Salvador. Elena escuchaba atentamente, tomando notas. Así que tu padre podría estar implicado en la desaparición de Pantoja, resumió. ¿Y Carmen? Posiblemente. ¿Lo sabe? Y por eso pidió la casa. Quiere encontrar pruebas. ¿Pero cómo lo sabe?, se preguntaba Javier. ¿Quién es ella? Hay que investigar su biografía, decidió Elena. Averiguar si tiene alguna conexión con la familia Pantoja. La investigación duró 2 días. El resultado fue demoledor. Carmen Rivera era pariente lejana de los Pantoja por parte de madre. Su abuelo era primo hermano del padre de Gregorio. Las familias se veían poco, pero mantenían el contacto. Javier estaba sentado en su despacho, mirando por la ventana. Así que Carmen era familia de los Pantoja. Así que realmente estaba buscando la verdad sobre el destino de Gregorio, y por eso había pedido la casa. Por eso escondía algo en el sótano.
¿Qué exactamente? Pruebas. ¿O los restos? Se levantó de un salto y cogió la chaqueta. Voy para allá. Ahora mismo. Tengo que hablar con ella. Saber la verdad. Espera, lo detuvo Elena. No te precipites. Piénsalo bien. Si de verdad ha encontrado algo serio, podría ser peligroso. Me da igual. Debo saber qué hay ahí. Bajo mi casa. Salió disparado de la oficina. Se subió al coche y arrancó hacia las afueras. El camino se le hizo corto. La casa lo recibió en la oscuridad. Ya era tarde. Las ventanas apenas emitían una luz tenue. Javier aparcó. Se acercó a la puerta y llamó. Nadie abrió durante un buen rato. Luego, una voz joven de mujer preguntó a través de la puerta, ¿quién es y qué quiere a estas horas? Soy Javier, el dueño de la casa. Necesito hablar con su madre. Es urgente. La puerta se entreabrió. En el umbral apareció Vera, la hija de Carmen. Está durmiendo. Despiértela. Vera iba a protestar, pero en ese momento se oyó la voz de Carmen desde dentro. Déjalo pasar, Vera. La joven se hizo a un lado. Javier entró. Carmen estaba de pie en medio del salón, con una bata vieja, el pelo suelto. ¿El rostro pálido? Cansado. ¿Usted sabía quién era yo? Dijo Javier sin preámbulos. Sabía del conflicto entre nuestras familias. Por eso pidió esta casa. ¿Qué está buscando? ¿Carmen? ¿Qué esconde en el sótano? La mujer guardó un largo silencio. Luego asintió lentamente. Venga, se lo mostraré. Cogió una linterna, fue a la cocina y abrió con una llave el candado de la puerta del sótano. Bajó los escalones y Javier la siguió. Abajo olía a humedad, a moho y a tierra. Carmen dirigió el haz de luz hacia el suelo. Allí yacía la losa de hormigón partido. A su lado, un agujero bostezaba en la tierra. En el agujero blanqueaban unos huesos. Javier se detuvo en seco, sin poder creer lo que veía. Huesos humanos, bajo su casa. Es Gregorio Pantoja, dijo Carmen en voz baja. Su padre lo enterró aquí hace 30 años. Javier permanecía al borde del hoyo, incapaz de apartar la vista de los huesos. El haz de la linterna iluminaba un cráneo con una fisura en la nuca. Las costillas, los largos huesos de los brazos y las piernas. Los restos yacían en una postura antinatural, como si el cuerpo hubiera sido arrojado allí a toda prisa, sin ceremonia alguna. El aire del sótano era pesado, viciado, impregnado del olor a tierra y a descomposición. ¿Cómo sabe que es Pantoja? Preguntó con voz ronca, sin girar la cabeza. Carmen se acuclilló junto al hoyo y colocó la linterna de modo que la luz incidiera sobre los restos. Gregorio se rompió el brazo izquierdo de niño, respondió con calma. ¿Le soldó mal? ¿Ve? Señaló uno de los huesos del antebrazo. Aquí se nota una deformidad. Anselmo, el hermano de Gregorio, me contó la historia. Gregorio se cayó de un árbol a los 10 años, le escayolaron el brazo, pero el hueso soldó torcido. Los médicos le propusieron volver a operarlo, pero la familia se negó. No tenían dinero. Es su rasgo distintivo. Javier se inclinó, observando más de cerca. Efectivamente, el hueso parecía irregular, deformado, pero eso no era prueba suficiente. ¿Cuánta gente habría con fracturas mal curadas? Hace falta un peritaje, dijo con firmeza. Un análisis de ADN. Un informe forense. No puede estar segura de que sea él. ¿Puedo? Replicó Carmen. Porque no solo encontré los huesos. Suba, le enseñaré el resto. Volvieron a la casa. Vera estaba de pie junto a la ventana. Estaba pálida y asustada. Carmen fue al dormitorio y regresó con una gran caja de cartón. La puso sobre la mesa y la abrió. Dentro había documentos viejos, cartas, fotografías. Todo esto lo encontré aquí mismo. En el sótano, explicó Carmen, sacando los papeles, en unas cajas escondidas detrás de las estanterías. Su padre las guardaba allí. Supongo que le daba miedo tirarlas, pero tampoco se atrevía a tenerlas a la vista. Javier cogió la primera carta. La caligrafía de su padre, inconfundible, enérgica, fechada en marzo de 1994. Empezó a leer. Gregorio ha vuelto a llamar. Exige que ponga fin a las chapuzas con los documentos. Dice que irá a la fiscalía si no paro. No entiende que ya estamos metidos hasta el cuello. Si la verdad sale a la luz, iremos los dos a la cárcel. Pero es un testarudo. Me temo que esto acabará mal. La siguiente carta era de abril. Me reuní ayer con Gregorio. La conversación fue tensa. Trajo unos papeles, pruebas de las irregularidades. Dijo que haría copias y se las entregaría a las autoridades si no me retiraba del negocio. Intenté explicarle, ahora no podemos. Tenemos demasiadas deudas, compromisos. No me escucha. Me ha dado una semana para pensarlo. Javier siguió pasando las páginas. Le temblaban las manos. Las cartas componían un cuadro aterrador. Su padre y Pantoja, efectivamente, llevaban un negocio sucio. Engañaban a los clientes, falsificaban documentos,
Sobornaban a funcionario. Gregorio quería salirse. Temía acabar en la cárcel. Felipe no podía dejarlo marchar. ¿Su socio sabía demasiado? Su silencio era demasiado peligroso. La última carta estaba fechada en mayo, 2 días antes de la desaparición de Pantoja. Gregorio vendrá pasado mañana. Ha dicho que es nuestra última conversación. O acepto sus condiciones o va a la fiscalía. Esperanza se ha ofrecido a ayudar. Dice que se puede arreglar de otra manera. No sé a qué se refiere, pero no tengo elección. Si me pasa algo, busca la respuesta en el sótano de la casa. Allí está la verdad. Allí está todo. La carta se interrumpía a media frase. Javier levantó la vista hacia Carmen. ¿Qué significa si me pasa algo? Preguntó. ¿Acaso mi padre temía por su vida? No lo sé con certeza, respondió Carmen, pero creo que entendía que el asunto había llegado demasiado lejos, que no había salida. Javier sacó una fotografía de la caja. Su padre y Pantoja, jóvenes, sonriendo a la cámara, de pie frente a una casa a medio construir, con unos planos en las manos. Socios felices, amigos, compañeros. ¿Qué había salido mal? ¿Cuándo la amistad se había convertido en enemistad? Ha dicho que la tía Esperanza se ofreció a ayudar, dijo lentamente. ¿Qué hizo? No lo sé, admitió Carmen. En las cartas no hay nada más al respecto, pero Esperanza le dio a Felipe una coartada el día que desapareció Gregorio. Eso significa que estaba al tanto. Quizá incluso ayudó a ocultar el cuerpo. Javier se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Su padre, un asesino. Su tía, una cómplice. Toda su vida, construida sobre una mentira, sobre un crimen, sobre la muerte de otra persona. ¿Cómo vivir con ese conocimiento? ¿Cómo aceptarlo? ¿Por qué no fue a la policía directamente? Preguntó con voz ahogada. ¿A qué venía toda esta farsa de la mudanza y el secreto? Carmen se sentó enfrente y juntó las manos sobre la mesa. Porque quería estar segura, respondió. Anselmo dijo toda su vida que Felipe era un asesino, pero no había pruebas. No podía simplemente presentarme en la policía y decir, excaven en el sótano. Hay un cadáver. Necesitaba una base. Necesitaba pruebas de que no era simplemente una pariente vengativa inventando historias. Por eso pedí la casa, me instalé aquí, encontré el sótano, rompí la losa, descubrí los restos, y encontré los documentos. Ahora tengo el cuadro completo. Ahora sí puedo ir a la policía. ¿Y qué quiere? Preguntó Javier con cansancio. ¿Que mi padre sea reconocido como un asesino a título póstumo? ¿Que su nombre sea arrastrado por el fango? Quiero la verdad, dijo Carmen con firmeza. Gregorio Pantoja era un buen hombre, honesto y de principios. Su familia pasó 30 años sin saber qué le había ocurrido. Sufrieron, se hicieron preguntas, mantuvieron la esperanza. Salvador, su hijo, creció sin padre, con el estigma de ser el hijo del desaparecido. Anselmo murió sin saber el destino de su hermano. Merecen respuestas. Merecen saber que Gregorio no los abandonó. No huyó, sino que murió defendiendo su honor. Javier guardó silencio. La familia Pantoja, efectivamente, tenía derecho a la verdad. ¿Pero a qué precio? La reputación de su padre quedaría destruida. El negocio que Javier había construido sobre el apellido Serrano se vería perjudicado. Escándalo, juicios, investigación. Espere, dijo de repente, recordando un detalle. Ha dicho que el cráneo estaba fracturado. Eso es un golpe. Un asesinato. Carmen asintió. Una fisura en la nuca. Un golpe fuerte con un objeto contundente. Quizá Gregorio se cayó y se golpeó. Quizá lo golpearon. La autopsia lo dirá. ¿Y si fue un accidente? Preguntó Javier esperanzado. ¿Si discutieron? ¿Se pelearon? Pantoja se cayó y se golpeó la cabeza. Mi padre se asustó y escondió el cuerpo para evitar que lo culparan. Es posible, convino Carmen. No afirmo que Felipe matara a Gregorio a sangre fría. Quizá todo fue un accidente, pero el hecho es que ocultó la muerte, enterró a un hombre bajo su casa y mintió a los investigadores. Eso es un delito. Vera se acercó a la mesa y puso una mano en el hombro de su madre. Mamá tiene razón, dijo en voz baja. La verdad tiene que salir a la luz. No importa cuántos años hayan pasado. Javier se levantó y paseó por la habitación. Los pensamientos se le agolpaban. Las emociones lo desbordaban. Rabia hacia su padre por la mentira, lástima por los Pantoja por su sufrimiento, miedo a las consecuencias de que todo se supiera. Todo se mezclaba en un único nudo. Deme tiempo, pidió. Unos días. Tengo que pensarlo todo. Consultar con mi abogada. Luego decidiremos cómo proceder. Carmen aceptó. 3 días, dijo. Después, iré a la policía. Con los documentos o sin ellos. Con su consentimiento o sin él. La verdad no puede esperar eternamente. Javier se fue al amanecer. El camino de vuelta se le hizo interminable. Llamó a Elena y le resumió la situación.
La abogada lo escuchó y guardó un largo silencio. Esto es malo, dijo finalmente. Muy malo. Si el caso se hace público, se abrirá una investigación. Revisarán todos los negocios de Felipe, buscarán conexiones con tu empresa actual. Tu compañía quedará bajo sospecha. Tu reputación se verá dañada. Los inversores se asustarán. ¿Podrías enfrentarte a la quiebra? A demandas judiciales. Lo entiendo, respondió Javier con cansancio. ¿Pero qué hago? ¿Seguir ocultando un cadáver bajo la casa? Podríamos intentar llegar a un acuerdo con Carmen, sugirió Elena. Ofrecerle una compensación a cambio de su silencio. Una suma importante. La casa en propiedad. Lo que sea. ¿No aceptará? Negó Javier con la cabeza. Le vi los ojos. No lo hace por dinero. ¿Quiere la verdad? Justicia. Entonces, tenemos que adelantarnos, decidió Elena. Ir tú mismo a la policía, contarlo todo voluntariamente, presentar el hallazgo como algo fortuito. Le cedí la casa a una adivina. Ella encontró los restos durante unas obras en el sótano. Te avisó y tú acudiste inmediatamente a las autoridades. Así parecerás una persona honesta que no encubre un crimen. Lógico. Javier estuvo de acuerdo. Quedaron en verse en un día para preparar la declaración y reunir los documentos. Pero esa misma tarde, ocurrió algo que lo cambió todo. Javier recibió una llamada de un número desconocido. ¿Serrano? Se oyó una voz masculina, ronca, desagradable. Sí. ¿Quién es? No importa. Lo que importa es que sé lo de los huesos que hay bajo tu casa. Y sé que la adivina los ha encontrado. Si no quieres que la información llegue a la policía y a la prensa ahora mismo, prepara 1 millón en efectivo. Mañana te enviaré las instrucciones. Javier se quedó helado. ¿Quién es usted? ¿De dónde lo sabe? Te he dicho que no importa. Lo importante es que lo sé. Y puedo convertir tu vida en un infierno. Piénsalo. La llamada se cortó. Javier se quedó con el teléfono en la mano, sin poder creer lo que acababa de pasar. Chantaje. ¿Alguien había estado vigilando la casa? ¿Alguien sabía lo de los restos? ¿Quién? Llamó a Elena y le contó la llamada. La abogada soltó una maldición. Esto complica las cosas, dijo. Si pagas, el chantajista volverá a por más. Si no pagas, hará pública la información. El escándalo será aún peor. ¿Podría ser Salvador Pantoja? Sugirió Javier. Dijo que vigilaba la casa. Es posible. Hay que investigarlo. Me encargo. Elena actuó con rapidez. Medio día después, le devolvió la llamada. Salvador Pantoja está fuera de toda sospecha, informó. Lleva los últimos 3 días de viaje de negocios en otra ciudad. Hay testigos, documentos. No pudo llamarte. ¿Entonces quién? No lo sé. Pero he averiguado algo más. Salvador efectivamente se interesó por la casa, pero no estaba solo. Hace 3 años, cuando fue allí, iba con otra persona. Los vecinos lo recuerdan, 2 hombres, uno alto y delgado, y el otro más bajo, corpulento, que cojeaba de la pierna izquierda. Cojeaba, como el que cortó el latiguillo de freno. Javier se tensó. ¿Quién es ese segundo hombre? No he podido averiguarlo. Salvador no habla de él, pero sigo investigando. Javier colgó y se quedó pensativo. Alguien del entorno de Salvador sabía lo de la casa y la vigilaba. Posiblemente, esa misma persona le había tendido la trampa hacía 3 meses. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su objetivo? Por la tarde, volvió a la casa. Tenía que advertir a Carmen del peligro. La casa lo recibió en silencio. Javier entró. Llamó. Nadie respondió. Recorrió las habitaciones, vacías. Los niños habían desaparecido. Vera también. Solo Carmen estaba sentada en la cocina, pálida, con ojeras. ¿Dónde están todos?, preguntó. Vera se ha llevado a los niños a casa de una amiga, respondió Carmen. Por unos días. Esto no es seguro. ¿Qué ha pasado? Anoche, ¿alguien intentó entrar en la casa? Chispas ladró. Salí con una linterna y vi a un hombre junto a la ventana. Huyó, pero me dio tiempo a verlo. Estatura media, ropa oscura, y cojea. ¿Cojea de la pierna izquierda?, precisó Javier. Sí, exactamente igual que el que cortó el latiguillo de freno. Le contó la llamada, el chantaje, la investigación de Elena. Carmen escuchaba en silencio. Su rostro se ensombrecía. Así que alguien quiere usar el hallazgo en su contra, resumió. Lo chantajea, le pide dinero. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, pero está relacionado con Salvador Pantoja. Quizá es un cómplice o un conocido. Hay que atraparlo, dijo Carmen con firmeza. Mientras esté libre, el peligro persiste. Javier estuvo de acuerdo. Decidieron actuar juntos. Vigilar la casa, localizar al chantajista y detenerlo. Elena contrató a un detective privado, un experimentado ex policía. Instaló cámaras alrededor de la casa y organizó un turno de vigilancia. No tuvieron que esperar mucho. A la tercera noche,
Las cámaras grabaron una figura acercándose sigilosamente a la casa. El detective y Javier reaccionaron al instante. Salieron de su escondite y rodearon al hombre. Intentó huir, pero Javier lo alcanzó y lo derribó. El detective encendió la linterna y le iluminó la cara. Un hombre de unos 30 años, sin afeitar, con una mirada dura. Un desconocido. Javier lo levantó de un tirón y lo estampó contra la pared de la casa. ¿Quién eres?, le espetó. ¿Por qué vigilas la casa? El hombre guardó silencio, fulminándolo con una mirada de odio. «Habla o te entrego a la policía ahora mismo», amenazó Javier. «Entrégame», graznó el hombre. «De todos modos, has perdido. Salvador ya sabe lo de los huesos. Pronto lo sabrá todo el mundo. A tu padre lo tildarán de asesino y a ti de encubridor. ¿Te ha enviado Salvador?». El hombre sonrió con desprecio. «Salvador es un blando. Tiene miedo de actuar. Yo actúo por él. A mí las leyes me dan igual. Lo que importa es la justicia. ¿Los Pantoja merecen respuestas y los Serrano? Un castigo». Javier lo soltó y retrocedió un paso. «Tú cortaste el latiguillo de freno. ¿Intentaste matarme?». «Sí. Quería que murieras, como murió Gregorio. Pero esa adivina se interpuso. Te salvó. Ahora tengo que actuar de otra manera». El detective llamó a la policía. Detuvieron al hombre y se lo llevaron. Javier volvió a la casa y se desplomó en una silla. Carmen le puso delante una taza de té caliente. «Ahí tienes las respuestas», dijo en voz baja. «Salvador no es culpable. Su amigo actuó por su cuenta, por venganza. Ahora la policía se encargará». «¿Y qué pasa con los huesos?», preguntó Javier. «De todas formas, habrá que revelar la verdad». «Sí», asintió Carmen. «Pero ahora lo haremos bien, juntos. No bajo chantaje, sino voluntariamente». Javier la miró a los ojos y asintió. «De acuerdo. Mañana vamos a la policía y lo contamos todo. Que ellos se encarguen». La noche transcurrió en una tensa espera. Por la mañana, reunieron todos los documentos, las fotografías de los restos, las cartas. Fueron a la ciudad, directamente a la comisaría. Presentaron una denuncia y entregaron el material. Se abrió una investigación oficial. La investigación comenzó al día siguiente. A la casa acudió un equipo de criminalística, peritos y un juez de instrucción. Acordonaron el sótano, exhumaron los restos y los enviaron al laboratorio para su análisis. Carmen, Vera y los niños se trasladaron temporalmente a un hotel. La casa se había convertido en la escena de un crimen. No se podía vivir allí. Javier les pagó el alojamiento y les proporcionó todo lo que necesitaban. Salvador Pantoja apareció en cuanto se enteró de la noticia. Se reunieron en la misma cafetería donde habían hablado por primera vez. Salvador parecía conmocionado, tenía los ojos enrojecidos y le temblaban las manos. «Así que mi padre estaba allí, después de todo», graznó, apretando la taza de café. 30 años bajo tierra, en un sótano. «Dios mío». «El peritaje lo confirmará», dijo Javier. «El análisis de ADN lo determinará con exactitud. Pero todo indica que, efectivamente, es Gregorio Pantoja. ¿Y tu conocido? El que intentó matarme», continuó Javier. «¿Quién es?». Salvador bajó la cabeza. «Culpable. Constantino Rivas. ¿Es mi primo? El hijo de la hermana de mi padre. Tiene 2 condenas por robo. Es un hombre sin escrúpulos. Cuando se le mete algo en la cabeza, lo lleva hasta el final, sin pensar en las consecuencias. Conocía la historia de mi padre mejor que yo y odiaba a los Serrano con toda su alma. Cuando le hablé de la casa hace 3 años, se obsesionó con la idea de encontrar pruebas. Luego yo lo dejé estar. Pero él siguió vigilando. Se enteró de que le habías cedido la casa a la adivina y empezó a observar. La vio escarbar en el sótano y comprendió que había encontrado algo importante. Decidió actuar por su cuenta. Primero intentó matarte por venganza, luego pasó al chantaje. Es muy de su estilo. Constantino nunca se rinde a medias. «¿Por qué no me hablaste de él antes?». «No sabía que había llegado a tanto», se justificó Salvador. «Creía que solo vigilaba desde lejos. Cuando me enteré del atentado, no me creí que hubiera sido él. Aunque, si te soy sincero, debería haberlo supuesto. Constantino siempre ha sido radical. Después de su segunda condena, pareció calmarse, pero su odio hacia los Serrano nunca desapareció. Ingenuamente, pensé que solo hablaba, pero que no actuaría. Me equivoqué». Javier asintió. «Entendido. Un primo con antecedentes penales y sed de venganza. Una combinación peligrosa. ¿Qué le pasará ahora a tu primo? Un juicio. Intento de asesinato. Chantaje. Allanamiento de morada. Con sus antecedentes, le caerán 10 años como mínimo. Se lo merece. No voy a volver a encubrirlo». Se despidieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El peritaje tardó 2 semanas. Cuando los criminalistas exhumaron los restos, encontraron algo inesperado bajo los huesos, entre la ropa deshecha, envuelto en una gruesa bolsa de plástico.
protegido de la humedad y del tiempo. Se conservaba una nota. El papel estaba amarillento, pero el texto era legible. Una caligrafía enérgica, nerviosa, claramente escrita a toda prisa. El inspector le entregó la nota a Javier durante uno de los interrogatorios. Él desdobló la hoja con manos temblorosas y empezó a leer. La caligrafía de su padre, inconfundible. Escribo esto por si alguna vez lo encuentran. Para que sepan la verdad. Gregorio vino a verme la noche del 23 de mayo. Discutimos por el negocio. Exigía que dejara las chapuzas. Amenazaba con contarlo todo a las autoridades. Me negué. Empezamos a pelearnos. Nos peleamos en la habitación del segundo piso. Sacó un cuchillo y empezó a blandirlo. Me asusté y salí por la ventana del desván al tejado, intentando escapar de él por la escalera de incendio. Gregorio me siguió. Gritaba que no me dejaría ir hasta que aceptara. El tejado estaba resbaladizo por el chaparrón de la tarde. Resbaló, cayó desde lo alto a la terraza de hormigón que hay junto a la casa y se golpeó la nuca. Bajé, lo comprobé. Estaba muerto. Yo no lo empujé. Lo juro. No lo empujé. Se cayó solo. ¿Pero quién me iba a creer? Me asusté, pero no lo maté. Perdóname, Gregorio. Perdóname. Hijo, si algún día te enteras de esto. Felipe Serrano. Javier terminó de leer y dejó la nota sobre la mesa. Se le durmieron las manos, se le secó la garganta. Su padre no era un asesino. Había sido un accidente. Pantoja se había caído solo, mientras perseguía a Felipe por el tejado. Pero su padre se asustó. Escondió el cuerpo. Mintió. Convirtió una trágica casualidad en un crimen. Esto cambia las cosas, dijo el inspector, cogiendo la nota. Si nos atenemos a lo escrito, Felipe Serrano no cometió un asesinato. La muerte de Gregorio Pantoja fue un accidente, pero su padre es culpable de ocultación de un cadáver, inhumación ilegal y falso testimonio. Son delitos graves, pero no un asesinato. ¿La autopsia lo confirmará?, preguntó Javier con voz ahogada. Lo comprobaremos. El traumatismo en la nuca es compatible con una caída desde una gran altura sobre una superficie dura. ¿El ángulo del impacto? El tipo de fractura, todo apunta a una caída, no a un golpe propinado por una persona. Si Felipe hubiera golpeado a Gregorio, las marcas serían diferentes. Lo más probable es que la nota diga la verdad. Javier salió del edificio de la policía con una mezcla de alivio y dolor. Su padre no era un asesino, pero se había convertido en un delincuente al ocultar un accidente. ¿Por qué no llamó a una ambulancia? ¿A la policía? ¿Por qué no contó la verdad? ¿El miedo? ¿El pánico? ¿El deseo de evitar un castigo? Todo eso lo empujó por el camino de la mentira. Los resultados del peritaje llegaron una semana después. Lo confirmaron. La muerte de Gregorio Pantoja se produjo como resultado de una caída desde una gran altura. El traumatismo en la nuca era compatible con un impacto contra una superficie de hormigón. No se encontraron signos de violencia por parte de otra persona. Conclusión: accidente. Ocurrido durante un conflicto entre dos hombres. El informe oficial de la investigación concluía: Gregorio Pantoja falleció el 23 de mayo de 1994 como resultado de un accidente al caer del tejado de la casa de Felipe Serrano. Felipe Serrano es culpable de ocultación de un cadáver, inhumación ilegal del cuerpo y falso testimonio ante las autoridades. El procesamiento penal es imposible debido al fallecimiento del implicado. Caso cerrado. Javier se reunió con Salvador para entregarle una copia de la nota y del informe pericial. ¿Estaban sentados en la misma cafetería? ¿En la misma mesa? Tu padre no mató al mío, dijo Salvador en voz baja, releyendo la nota. Fue un trágico accidente, pero ocultó su muerte. Condenó a nuestra familia a 30 años de tormento. No sabíamos si mi padre estaba vivo o muerto, si se había ido o si había fallecido. Esa incertidumbre destrozó a mi tío Anselmo, destrozó a mi madre. Si Felipe hubiera confesado entonces, todo habría sido diferente. Comprendo tu dolor, respondió Javier. Mi padre actuó de forma miserable. ¿Se asustó? Eligió el camino fácil y arruinó la vida de otras personas. Quiero que sepas que no fue un asesino a sangre fría. Fue un hombre débil que cometió un terrible error. Salvador guardó un largo silencio, mirando por la ventana. Luego asintió: gracias por tu sinceridad. Ahora puedo enterrar a mi padre sabiendo la verdad. Es importante. La prensa armó un escándalo, pero el tono de las publicaciones cambió tras hacerse públicas la nota y las conclusiones del peritaje. Los titulares se suavizaron: una tragedia de 30 años, un accidente ocultado por miedo, un heredero desvela el secreto de su padre y demuestra que no hubo asesinato. La opinión pública dio un giro. Dejaron de considerar a Javier el hijo de un asesino. Empezaron a respetarlo por su valentía al revelar la verdad, por dolorosa que fuera. El negocio se fue recuperando poco a poco. Los inversores volvieron, los socios reanudaron la colaboración,
Los clientes dejaron de rescindir contratos. Elena trabajó sin descanso para restaurar la reputación de la empresa. Y lo consiguió. Un mes después de que finalizara la investigación, Javier se reunió de nuevo con Carmen. Ella lo llamó, le pidió una cita y fue a la oficina con Vera, sin los niños. Gracias, dijo Carmen, sentándose frente a su escritorio. Por tu sinceridad, por no haber ocultado la verdad, aunque podías haberlo hecho. De nada, respondió Javier con cansancio. La verdad tenía que salir a la luz, tarde o temprano. Queremos volver a la casa, dijo Vera de repente. Si no le importa, los niños están muy bien allí, y nosotras también. Es nuestro primer hogar de verdad en muchos años. Javier se quedó pensativo. La casa, el lugar de la tragedia, del dolor, de la mentira, pero también el lugar donde se había descubierto la verdad, donde se había hecho justicia, aunque con 30 años de retraso. Quédense, dijo con firmeza. La casa es suya. Ya le he encargado a mi abogada que prepare la donación. Los papeles estarán listos en una semana. La casa pasará a ser oficialmente propiedad de su familia. Yo ya no la necesito. Carmen sonrió. Por primera vez desde que se conocían, vio en su rostro una sonrisa sincera y cálida. Es usted un buen hombre, Javier Serrano, dijo en voz baja. Ha sido capaz de reconocer los errores de su familia, no los ha ocultado. Eso es digno de respeto. Una semana después, Javier fue a la casa con una carpeta de documento. Elena lo había arreglado todo con rapidez y eficacia. El contrato de donación, el certificado de registro de la propiedad, una nota simple del registro. La casa ahora pertenecía a Carmen Rivera. Estaban sentados en la cocina. Javier extendió los papeles sobre la mesa. Aquí está el contrato de donación, explicó. Y aquí, el certificado de propiedad. La casa es oficialmente suya, con todas las acometidas, el terreno, las construcciones. Carmen cogió los documentos con manos temblorosas y los leyó atentamente. Vera miró por encima del hombro de su madre. Se le llenaron los ojos de lágrima. Gracias, susurró Carmen. No se imagina lo importante que es esto para nosotras. Es la primera vez en la vida que tenemos una vivienda propia, no un piso compartido, no de alquiler, sino nuestro. Para siempre. Se lo merecen, dijo Javier. Ustedes revelaron la verdad que mi familia ocultó durante 30 años. Le dieron a los Pantoja las respuestas a sus preguntas. Eso tiene un valor incalculable. Los niños irrumpieron en la cocina, preguntando a gritos si podían salir a jugar. Carmen asintió y salieron corriendo al patio. Chispas ladró alegremente y los siguió. Ahora mi familia está libre de acusaciones, continuó Carmen. Anselmo creyó toda su vida que a su hermano lo habían asesinado a sangre fría. Ahora todo el mundo sabe que fue un accidente, una verdad amarga, pero la verdad. ¿Y nosotras tenemos una casa? ¿Un techo bajo el que vivir? ¿Un futuro para los niños? Javier se levantó para marcharse. Carmen lo acompañó hasta la cancel. Vuelva a visitarnos, le dijo. Siempre será bienvenido. No nos ha regalado solo una casa, nos ha regalado esperanza. Él asintió, se subió al coche y se fue, sin mirar atrás. La casa quedó atrás. Ahora pertenecía a otras personas, a otra familia, a una que de verdad la necesitaba. La vida de Javier volvió a su cauce habitual. La empresa funcionaba, los proyectos se llevaban a cabo. El escándalo se olvidó. Salvador Pantoja enterró a su padre en el cementerio municipal y le puso una bonita lápida. A Constantino Rivas lo condenaron a 10 años por intento de asesinato y chantaje. Y Carmen siguió viviendo en la casa con su hija y sus nietos. Los niños crecían e iban a la escuela del pueblo. Vera encontró un trabajo mejor. La casa se llenó de risas, de calor, de felicidad. ¿El secreto del pasado la había liberado? Convirtiéndola de un lugar de duelo en un lugar de nueva vida.